Eres solo un niño con caprichos. No tienes derecho a tratarnos mal. Pagaré tu universidad si corriges a mi hijo. Millonario le ofrece un trabajo que no puede rechazar. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. Para Valeria, el restaurante de Copper Crown no era solo un trabajo, era un refugio. Allí encontraba un poco de paz en medio del caos de su vida. De día, Valeria equilibraba platos y pedidos con una destreza que escondía su agotamiento. De noche, era estudiante de arquitectura en la University College London, donde se sumergía entre planos y libros en su pequeño departamento. Cada libra que ganaba se repartía entre la renta, la matrícula y la montaña de gastos médicos de su hermano menor, Diego, que luchaba contra una enfermedad autoinmune que no daba tregua. Aquel martes arrancó como cualquier otro. El lugar estaba lleno de turistas que querían vivir la experiencia londinense y de clientes de siempre que llevaban años ocupando el mismo asiento en el mostrador. Valeria se movía de mesa en mesa con una memoria casi automática para saber quién pedía el café negro y quién no soportaba la cebolla en su comida. De pronto, la campanilla de la puerta sonó, pero no fue el tintineo alegre de siempre. Sonó como un golpe seco, como si hubieran empujado la puerta con desprecio. Entonces entró Adrian Westwood. No era un cliente más. Su sola presencia parecía alterar el aire. Heredero de Westwood Enterprises, una empresa que tenía edificios repartidos por toda la ciudad, Adrian caminaba con esa clase de seguridad que rozaba la arrogancia. Lo acompañaban sus inseparables amigos, Samuel y Oliver, vestidos de punta en blanco como si fueran actores secundarios cuyo único papel era reírse de cada gesto de su líder. El murmullo del restaurante se apagó. Todos voltearon a mirar. Una mesa. Ahora, ordenó Adrián, sin mirar a nadie en particular, como si el aire mismo debiera obedecerle. Teresa, desde la barra, ya había reconocido el peligro. Pero antes de que pudiera intervenir, Valeria se adelantó. La mejor cabina estaba ocupada por una pareja mayor que celebraba su aniversario, y no estaba dispuesta a arruinarles el momento. Bienvenido a The Copper Crown, dijo con voz firme y educada. Ahora mismo todas las cabinas están ocupadas, pero puede esperar unos minutos o tomar asiento en la barra. Los ojos de Adrián se clavaron en ella. No la miraba, la examinaba, desde los tenis desgastados hasta el delantal con hilos sueltos. Su mirada se detuvo un segundo de más en su rostro y en su pecho. No me siento en barras, respondió con desprecio. Señaló con un gesto a la pareja mayor. Sácalos. Quiero esa mesa. Samuel y Oliver se rieron entre dientes. Valeria sintió como la ira le subía como un fuego al pecho. Era la misma rabia que le explotaba cada vez que un profesor la subestimaba o cuando escuchaba a un funcionario hablar de la enfermedad de su hermano como un simple gasto. Señor, esas personas llegaron primero, dijo, esta vez con un tono un poco más duro. ¿Le puedo traer algo de beber mientras espera? Adrián se acercó, invadiendo su espacio. Su perfume, una mezcla fuerte y sofocante, la envolvió como una nube. ¿No me escuchaste? Le susurró con desdén. Quiero esa mesa. Y tu trabajo es darme lo que pida. ¿O eres tan torpe como parece este sitio? Al fondo, Valeria notó a Rebeca, la mesera más joven, con los ojos abiertos de miedo. Vio cómo Teresa apretaba un trapo entre sus manos, y cómo la pareja del aniversario ya había perdido la sonrisa. Adrián no era un cliente, era un veneno que estaba contaminando el ambiente de su único refugio. Valeria retrocedió un paso y con voz firme contestó. Mi trabajo es atender clientes, no echarlos por usted. Tendrá que esperar, como todos los demás. Por un instante, Adrián pareció sorprendido, como si no pudiera creer que alguien se atreviera a contradecirlo. Su rostro enrojeció de furia. ¿Sabes quién soy? Escupió entre dientes. Sí, lo sé, respondió ella con calma, aunque el corazón le golpeaba fuerte. Y aquí dentro, es solo un cliente más. Uno que está siendo grosero y que está al final de la fila. El silencio invadió el restaurante. Ni los cubiertos ni las tazas hacían ruido. Samuel y Oliver ya no reían, se miraban incómodos,
como buscando por dónde escapar. Adrián no lo vio como un simple desacuerdo. Para él, era un ataque directo a su identidad. Soltó una carcajada corta, fea. Sacó un fajo de billetes del bolsillo y dejó caer varios sobre el suelo. Ahí tienes para que no te duela tanto. Ahora quita a esos viejos de mi asiento. El dinero quedó esparcido en las baldosas, como una mancha sucia en el lugar que tantos consideraban un segundo hogar. Para Valeria, esa fue la gota que colmó el vaso. Recógelo, ordenó, mirándolo directamente. ¿Qué? Se burló él. Que lo recojas, repitió, cada palabra como un golpe seco. Y después te vas. Aquí no servimos a gente como tú. Tu dinero no vale nada. El rostro de Adrián se torció de odio. Estaba acostumbrado a que todos se doblegaran ante él, nunca a recibir órdenes. Se lanzó hacia ella y le sujetó el brazo con fuerza. Estás despedida, mocosa, pero no terminó la frase. Valeria, con un movimiento instintivo, giró su brazo y se liberó. Con la otra mano lo empujó con firmeza en el pecho. No fue un empujón violento, pero sí preciso y tan inesperado que el millonario perdió el equilibrio y cayó sobre un montón de sillas junto a la puerta. El estruendo paralizó a todos. Adrián Westwood quedó en el suelo, con el traje arrugado y la cara desfigurada por la furia. Sus amigos no se movieron. Valeria, con el brazo dolorido y el corazón a punto de explotar, señaló la salida. Te lo dije. Lárgate. El silencio era absoluto. Adrián se levantó como pudo, lanzó una mirada cargada de odio y salió acompañado de Samuel y Oliver, que parecían ratas huyendo. La campanilla volvió a sonar, esta vez como un suspiro de alivio. Valeria permaneció quieta unos segundos. Sabía lo que había hecho. No había echado a un cliente cualquiera. Había echado a Adrián Westwood, y eso significaba una guerra contra todo lo que él representaba. El restaurante entero seguía en silencio, como si nadie supiera cómo reaccionar. Algunos clientes miraban a Valeria con asombro, otros con miedo. Habían visto lo imposible, una simple mesera plantándole cara al heredero de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Teresa fue la primera en moverse. Caminó hasta el suelo donde habían quedado los billetes tirados. Los recogió con calma, los miró un segundo y luego los dejó caer en el tarro de propinas junto a la caja registradora. Esto va para el fondo de estudios de Rebeca, anunció sin dudar. La joven mesera la miró sorprendida, con lágrimas contenidas. Valeria sintió que el aire regresaba a sus pulmones, pero la dueña se volvió hacia ella con un gesto serio. Por un momento pensó que iba a despedirla. Ve a ponerte hielo en el brazo, hija, dijo en cambio, al notar las marcas rojas que Adrián le había dejado en la piel. Ese pequeño gesto de ternura casi hizo que Valeria se quebrara. Se dirigió al pequeño cuarto trasero y se dejó caer en una silla vieja. La adrenalina empezaba a desvanecerse, dejando en su lugar una sensación de miedo frío. No había echado a un simple hombre arrogante. Había echado a Adrián Westwood. Y él no era de los que olvidaban ni perdonaban. Imaginó demandas, inspectores del ayuntamiento apareciendo de la nada, cartas de abogados. Imaginó que cerraban el restaurante que tanto significaba para ella y para los clientes de toda la vida. Imaginó a Adrián apareciendo de nuevo, con una sonrisa cruel. Las horas siguientes fueron un tormento. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, Valeria temblaba. No entraban abogados ni policías, solo clientes de siempre, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Al terminar el turno, Teresa entró a la oficina con 2 tazas de té caliente. Hiciste lo correcto, dijo, sentándose frente a Valeria. Tal vez hayas encendido la furia de esa familia, pero la dignidad vale más que cualquier negocio. Puede que haya destruido lo que construiste en todos estos años, susurró Valeria, con los ojos húmedos. Los Westwood nunca pierden. Hay cosas más importantes que el dinero, niña. La gente que viene aquí lo hace porque se siente respetada. Y si lo perdemos por mantener la frente en alto, que así sea. Valeria asintió, pero el miedo seguía allí, encajado en su pecho.
Esa noche, en el metro de regreso a casa, no pudo resistir la tentación de buscar en internet a Adrian Westwood. Las imágenes le revolvieron el estómago: fiestas en yates, modelos colgadas de su brazo, portadas de revistas de sociedad. Y en casi todas las fotos aparecía también su padre, Edward Westwood, el verdadero poder detrás del apellido. Ese hombre había levantado un imperio desde cero. Lo describían como un visionario implacable, frío, siempre calculador. En cada fotografía tenía la misma expresión, una calma estoica, como alguien capaz de mover montañas con una llamada. Y ese era el padre del hombre al que Valeria había humillado públicamente. Su pequeño departamento esa noche no le ofreció refugio. Los libros de arquitectura abiertos en la mesa parecían tan lejanos como otra vida. Solo podía pensar en el odio en el rostro de Adrián y en el peso de los Westwood que podía caerle encima. Para no preocupar a su hermano, Valeria fingió normalidad cuando lo llamó como cada noche. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Diego, su voz débil pero alegre al otro lado del teléfono. Tranquilo, lo de siempre, respondió ella, escondiendo la verdad tras una sonrisa forzada. Hablaron de sus terapias, de un documental que había visto, de cualquier cosa que no revelara el huracán que se acercaba. Colgar fue como soltar un peso, pero al mismo tiempo, la soledad del silencio la golpeó con más fuerza. La mañana siguiente caminó hasta el restaurante con la sensación de que algo iba a pasar. Cualquier coche lujoso que pasaba cerca la hacía ponerse rígida. Cuando empujó la puerta de The Copper Crown, vio que todo estaba igual: Teresa tras la barra, Rebeca ordenando mesas. Nada parecía fuera de lugar hasta las 11:45. Un automóvil negro, elegante y discreto, se detuvo frente al local. No era un deportivo llamativo como los de Adrián, sino un Maybach con vidrios tan oscuros que parecían de obsidiana. Un chofer salió del asiento delantero, abrió la puerta trasera y permaneció erguido, como un soldado en guardia. De allí bajó Edward Westwood. Tenía el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje gris que seguramente costaba más que el restaurante entero. Pero lo que impresionaba no era la ropa, era su aura, una calma helada, pesada, como la de un glaciar que se mueve lento pero arrasa con todo a su paso. Entró al restaurante y la campanilla sonó, pero esta vez no fue un sonido alegre, fue un golpe fúnebre. Teresa se quedó petrificada, con el vaso que estaba limpiando detenido en sus manos. Rebeca dejó caer un tenedor al suelo, que sonó como un estruendo en medio del silencio. Valeria sintió que la sangre se le congelaba. Lo había imaginado 1000 veces, pero no estaba preparada. Ahí estaba el padre del hombre al que había echado, entrando en su terreno con la serenidad de quien controla el destino de todos. Los ojos de Edward recorrieron el restaurante con calma, sin desprecio pero con un análisis minucioso. Y entonces se posaron en ella. En ese instante supo que él lo sabía todo. Caminó hacia donde estaba, sus zapatos de cuero apenas hacían ruido en el piso ajedrezado. Valeria se preparó, el corazón golpeándole tan fuerte que temía que todos lo escucharan. Esperaba gritos, amenazas, un ultimátum. Pero la voz de Edward fue grave, profunda, casi tranquila. Señorita Montes, soy Edward Westwood. Usted y yo necesitamos hablar. El aire del restaurante se volvió denso, como si cada molécula pesara 1 tonelada. Teresa dio un paso hacia adelante, lista para proteger a Valeria, pero ella hizo un gesto leve para detenerla. Esa conversación era suya. Señor Westwood, respondió Valeria, con la voz más firme de lo que sentía. Claro. Él asintió, como aprobando la valentía de su respuesta. ¿Podemos sentarnos?, preguntó, pero su tono era más una orden disfrazada de cortesía. Señaló precisamente la cabina que su hijo había querido ocupar el día anterior. Estaba vacía. El destino tenía un extraño sentido del humor. Valeria lo siguió, sus pasos pesados como plomo. Sentarse frente a ese hombre, cuyo poder podía aplastarla en un instante, le resultaba surrealista. Él apoyó ambas manos sobre la mesa, manos cuidadas que nunca habían lavado un plato, pero que habían firmado contratos que habían cambiado ciudades enteras. 2 cafés negros, por favor, pidió a Teresa sin apartar la mirada de Valeria.
La rutina de ordenar café en medio de tanta tensión era desconcertante, pero esa era su manera de establecer control, convertir el momento en su reunión en su terreno. Cuando tuvieron las tazas frente a ellos, Edward habló. Ayer recibí un informe colorido de un incidente ocurrido en este lugar, empezó. Mi hijo Adrián considera que fue gravemente ofendido. Valeria sostuvo la taza con ambas manos, aferrándose al calor como si pudiera darle valor. Su hijo acosó a mi compañera, trató con desprecio a los clientes y quiso que echara a una pareja mayor de su mesa. Cuando le pedí que se fuera, se puso agresivo. No mencionó que él la había agarrado del brazo. Que lo dijera a Edward primero, si quería. Él tomó un sorbo de café, sin prisa. Mi hijo vive convencido de que el apellido Westwood abre todas las puertas, dijo al fin. Aún no entiende que hay puertas que solo se abren con carácter. Eso no era lo que Valeria esperaba. Ella estaba preparada para amenazas, no para reflexiones. Tiró dinero al suelo para que desalojara a una pareja, añadió Valeria, sin temblar. Eso no es falta de carácter. Es falta de decencia. Un destello, casi imperceptible, cruzó los ojos azules del empresario. Decencia, repitió, inclinándose un poco hacia adelante. Un recurso escaso hoy en día. La miró fijo, penetrante. Dígame, señorita Montes, ¿por qué lo hizo? Y no me dé una respuesta simple. Yo no soy un hombre simple. La pregunta pesó en el aire. No quería saber solo porque lo había empujado, quería entender que la había llevado a desafiarlo desde el primer instante. Valeria respiró hondo. Pensó en Diego, en Teresa, en los clientes que encontraban en el restaurante un lugar seguro. Porque este lugar importa, respondió, señalando el local. Tal vez no para gente como su hijo, pero sí para quienes vienen aquí. Es comunidad, respeto. Y él quiso pisotearlo todo con su dinero y su apellido. Yo no lo permití. El silencio se extendió. Edward bajó la vista hacia el café, como si buscara respuestas en el líquido oscuro. Finalmente volvió a mirarla, y sus ojos ya no eran tan fríos. 30 años he intentado enseñar esa lección a mi hijo, dijo con voz baja, casi confesional. Pero ha elegido ver nuestra riqueza como un arma, no como una responsabilidad. Se recargó contra el asiento y dejó escapar un suspiro. Mi hijo es brillante para los negocios, pero carece de base. Y sin base, nada se sostiene. Valeria se quedó inmóvil. No esperaba escuchar a ese hombre admitir algo así. Usted, señorita Montes, tiene esa base, añadió con calma. Lo vi en las grabaciones de seguridad. Valeria se tensó. ¿Grabaciones? Mi equipo las obtuvo una hora después del incidente. Vi todo, cómo lo enfrentó, cómo lo rechazó, cómo defendió este lugar. Ella sintió una punzada de indignación al saber que había sido observada sin su consentimiento. Pero Edward continuó, con una frialdad que la envolvía. No vine a disculparme por mi hijo, ni a amenazarla. Vine con una oferta. Valeria parpadeó. Una oferta. Esa palabra nunca sonaba inocente en boca de alguien como Edward Westwood. Las palabras de Edward Westwood parecían cortar el aire. Una oferta. Valeria lo miró con cautela, consciente de que los hombres como él nunca ofrecían nada sin un motivo oculto. ¿Qué tipo de oferta?, preguntó, con la voz más serena de lo que en realidad sentía. El empresario apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando las manos como si estuviera a punto de cerrar un trato multimillonario. Esta tarde viajaré a inspeccionar un proyecto en construcción fuera de Londres, explicó. Es una obra arquitectónica compleja, un diseño audaz que combina acero y cristal suspendido en el aire. Me han dicho que usted estudia arquitectura en la University College London. Valeria sintió que el corazón se le detenía un segundo. ¿Cómo podía saber tanto de ella? Quiero que me acompañe, continuó él con absoluta naturalidad. Quiero mostrarle el proyecto, escuchar sus impresiones, continuar esta conversación sin interrupciones. Por un momento, Valeria se quedó sin palabras. ¿Un viaje en helicóptero con el padre del hombre al que había echado del restaurante? Era tan surrealista que parecía una trampa.
¿Y por qué yo? Se atrevió a preguntar. Podría llevar a cualquier arquitecto reconocido, a gente con experiencia de verdad. Los ojos azules de Edward se entrecerraron, estudiándola. Porque usted tiene algo que ellos no, respondió con calma. Una base sólida. Una integridad que no se compra ni se enseña. Quiero entender de qué está hecha. Dejó un billete impecable sobre la mesa, más que suficiente para pagar los cafés 1000 veces. Luego se levantó, tan imponente como cuando entró. El helicóptero parte en 1 hora. Un coche la espera afuera. La decisión es suya. Y sin decir más, se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume caro y la sensación de que la vida de Valeria acababa de cambiar para siempre. Ella se quedó quieta en la cabina, la mente en un torbellino. Una parte de ella gritaba que era una trampa, que ningún millonario ofrecía un asiento en su helicóptero sin un propósito. Otra parte, más callada pero poderosa, le susurraba que esta era la oportunidad de su vida, observar de cerca un proyecto monumental, hablar con un hombre que había levantado imperios arquitectónicos. Miró a Teresa, que la observaba con el ceño fruncido desde la barra. ¿Qué piensas?, preguntó Valeria, casi en un susurro. Pienso que los hombres como él nunca hacen nada sin un motivo, respondió Teresa con firmeza. No quiere tus ideas sobre arquitectura. Te quiere a ti. La pregunta es, ¿para qué? La advertencia le quedó grabada. Pero Valeria no era de las que huían de un reto. No podía permitirse vivir con miedo. Y tampoco podía ignorar lo que significaba para su futuro ver de cerca una construcción que cualquier estudiante de arquitectura daría lo que fuera por presenciar. Corrió al cuarto trasero, se quitó el delantal y agarró su mochila. Dentro llevaba su cuaderno de bocetos y un estuche de lápices. No iba a ir como simple espectadora, iba como estudiante, como alguien que tenía algo que aportar. Al salir, el Maybach negro seguía estacionado. El chofer, un hombre alto y serio, le abrió la puerta sin decir palabra. El interior del coche era silencioso, lujoso, como un mundo aparte del bullicio de Londres. El trayecto hasta el helipuerto pasó en un suspiro. El corazón de Valeria latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. Cuando el coche se detuvo, lo primero que vio fue la silueta imponente del helicóptero, un Augusta Westland AW139 negro, elegante, con las hélices comenzando a girar lentamente. Frente a la aeronave estaba Edward, ahora con un suéter de cachemira y pantalones oscuros, más relajado pero igual de imponente. Puntualidad, comentó al verla acercarse. Un valor escaso y muy apreciado. Le entregó unos auriculares insonoros y subieron juntos. El rugido de las hélices retumbó en el aire y, en cuestión de segundos, Londres quedó extendida bajo sus pies como una maqueta viviente. Valeria no pudo evitar maravillarse. Desde arriba, la ciudad parecía otra, los puentes como líneas de lápiz, los edificios como piezas de un rompecabezas. Edward señalaba construcciones con precisión quirúrgica, como un general que conoce cada palmo de su territorio. ¿Ve esa torre cerca de Canary Wharf?, dijo a través del micrófono del casco. Es tan delgada que para sostenerla tuvimos que hundir cimientos a 60 metros bajo el suelo. Todo vuelve siempre al mismo punto, la base. Valeria asintió, encontrando su voz. La carga lateral debe ser enorme. Sin un sistema de amortiguación, el viento podría generar oscilaciones peligrosas. Edward la miró, sorprendido, y por primera vez apareció en sus ojos un brillo de respeto. Exacto. Usamos un péndulo de 600 toneladas. Muy pocos estudiantes habrían pensado en eso. No soy solo una mesera, señor Westwood, replicó ella con un atisbo de seguridad. Soy estudiante de arquitectura. La conversación se volvió técnica, apasionante. Por primera vez desde que todo empezó, Valeria se sintió en su terreno, hablando de estructuras y materiales, olvidando por un momento el miedo. Tras 20 minutos de vuelo, dejaron atrás la ciudad y se internaron en un paisaje verde y montañoso. El helicóptero descendió sobre una explanada frente a un edificio en construcción. Valeria se quedó sin aliento. Era una obra monumental, cristal,
acero y madera oscura que se extendían desde un acantilado como si desafiaran la gravedad misma. Suspendido sobre el vacío, el proyecto parecía flotar en el aire. Bajaron de la aeronave. El viento les golpeaba el rostro mientras Hardware caminaba con paso firme hacia la estructura. ¿Qué opina?, preguntó él, con una sonrisa apenas perceptible. Valeria, todavía con su cuaderno en las manos, observó cada detalle, las vigas ancladas en la roca, los ángulos imposibles, la osadía del diseño. «Es atrevido», respondió. «Un reto a las leyes de la gravedad. Es un manifiesto». «¿Y qué manifiesta?», insistió Edward. Valeria señaló los cimientos perforados en la roca sólida. «Que con una base lo bastante fuerte, se puede construir cualquier cosa. Incluso desafiar al vacío». Por primera vez, Edward sonrió de verdad, y esa sonrisa transformó su rostro severo. «Exactamente. Y eso, señorita Montes, nos lleva al motivo real por el que está aquí». Se giró hacia ella. El viento agitaba su cabello plateado mientras su mirada la atravesaba con intensidad. «Tengo una propuesta que no tiene nada que ver con este edificio ni con un simple paseo en helicóptero». Valeria sostuvo su mirada, sintiendo como su vida estaba a punto de dar otro vuelco. «¿Qué clase de propuesta?», preguntó con cautela. Edward dio un paso más cerca, bajando la voz como si estuviera a punto de revelar un secreto. «Estoy dispuesto a pagar el resto de su matrícula universitaria, ofrecerle una pasantía remunerada en Westwood Enterprises y cubrir todos los gastos médicos de su hermano». Las palabras cayeron como un martillazo en su pecho. Durante un segundo, Valeria se quedó paralizada. Todo lo que había cargado durante años, la deuda, la incertidumbre, el dolor de ver a Diego enfermo, todo podría desaparecer de golpe. Pero lo sabía, nada en la vida de un hombre como Edward era gratis. «¿Y qué espera a cambio?», preguntó, con la voz quebrada por una mezcla de esperanza y desconfianza. Edward Westwood sostuvo su mirada con la seriedad de alguien que estaba a punto de cambiar su destino. «Quiero que trabaje para mí. O, más bien, que trabaje en un proyecto muy especial. El proyecto es mi hijo». Valeria sintió que el mundo se le venía abajo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Las últimas palabras de Edward Westwood retumbaron en los oídos de Valeria como un eco imposible de ignorar. «¿Su hijo?», repitió incrédula. «Sí», asintió él, sin apartar los ojos de los suyos. «Quiero que trabaje directamente con Adrián en uno de nuestros proyectos en Canary Wharf. Oficialmente será una pasante en su equipo. Pero en realidad, su papel será otro. Quiero que sea para él lo mismo que fue en ese restaurante. Una barrera que no puede comprar, ni intimidar, ni quebrar». Valeria dio un paso atrás. La propuesta sonaba más a condena que a oportunidad. «Me está pidiendo que me encierre todos los días con el mismo hombre que me agarró del brazo, que me humilló delante de mis compañeros y que trató de usar su dinero para pisotear a todos. ¿Es eso lo que quiere? ¿Que me convierta en su saco de boxeo personal?». Edward no mostró enojo. Al contrario, parecía estudiar cada palabra con calma. «No le estoy pidiendo que lo aguante. Le estoy pidiendo que le muestre un estándar. Que le enseñe, con su sola presencia, que la integridad existe y que no siempre puede salirse con la suya». «Eso no es un proyecto», replicó Valeria con dureza. «Eso es un experimento cruel». El empresario mantuvo la compostura, pero su voz adquirió un filo helado. «No se equivoque, señorita Montes. No se trata de bondad. Es estrategia. Llevo décadas intentando enseñarle valores y he fracasado. Necesita a alguien que lo confronte sin miedo, alguien que no esté a su alcance. Y usted ya demostró ser esa persona». Valeria apretó los puños. Lo que él describía podía sonar a una especie de misión noble, pero en realidad era usarla como herramienta en un juego familiar retorcido. «No soy un peón en sus problemas», dijo con firmeza. Edward la observó en silencio por unos segundos.
Entonces, con la misma tranquilidad con la que había hablado de rascacielos, soltó: Diego. El nombre de su hermano salió de su boca como un golpe seco. Valeria se tensó de inmediato. Su hermano padece una enfermedad autoinmune rara. Conozco el diagnóstico, los tratamientos que ha recibido y los que su aseguradora ha rechazado. La terapia más avanzada cuesta más de 500,000 libras al año. Sin ayuda, no podrá acceder a ella. El mundo de Valeria se desmoronó. Sentía frío, como si la hubieran expuesto en carne viva. ¿Cómo sabe todo eso?, preguntó con la voz quebrada. Tengo recursos, respondió él, sin una pizca de remordimiento. Hice las llamadas necesarias esta mañana. Sé que sin ese tratamiento, su esperanza de vida será limitada. Con él, tiene altas probabilidades de recuperación. Cada palabra era un cuchillo que le recordaba cuán vulnerable era. Edward no solo había descubierto su punto débil, lo estaba usando como moneda de cambio. Así que esto no es una oferta, susurró Valeria, con un nudo en la garganta. Es un chantaje. Llámelo como quiera, replicó Edward con serenidad. Pero la decisión es suya. Valeria cerró los ojos un instante, luchando contra las lágrimas. Sabía que no podía negarse. No podía dejar a su hermano sin la posibilidad de vivir una vida normal solo por aferrarse a su orgullo. Pero cuando volvió a abrir los ojos, ya no había lágrimas, había fuego. Si acepto, será bajo mis condiciones, dijo, con una voz que no parecía la suya. Por primera vez, Edward arqueó una ceja, intrigado. Lo escucho. Primero, enumeró Valeria, levantando un dedo, mi función será estrictamente profesional. No voy a ser su espía ni voy a contarle chismes de su hijo. Le daré informes semanales de su desempeño en el trabajo, nada más. Edward asintió lentamente. Razonable. Segundo, aunque esté en su equipo, quiero comunicación directa con usted y con el arquitecto principal. Si Adrián intenta bloquear mi trabajo o enterrarlo, tendré la posibilidad de defenderlo. Aceptado, concedió él sin dudar. Tercero y más importante, su voz se endureció, si Adrián vuelve a tocarme o intenta intimidarme de manera personal, el acuerdo termina de inmediato. Y aún así, usted deberá garantizar el tratamiento de mi hermano como un compromiso irrevocable. Edward se quedó mirándola en silencio. Después, lentamente, una sonrisa distinta apareció en su rostro. Una sonrisa genuina, de admiración. Y entonces, para sorpresa de Valeria, soltó una carcajada profunda que resonó en el acantilado. «Magnífico», exclamó. «Lo llevé al límite, usé lo que más le duele y aún así no se quebró». Contraatacó. «Usted es exactamente lo que necesito». Extendió la mano hacia ella. «Tenemos un trato, señorita Montes». Valeria lo miró con el alma en llamas. Apretó los labios, pero finalmente le estrechó la mano. No se sentía como un acuerdo, sino como un pacto con el diablo. El vuelo de regreso a Londres fue distinto. Valeria miraba por la ventanilla, pero ya no veía edificios, veía un campo de batalla. Iba a entrar al mundo de los Westwood con un contrato invisible que lo cambiaba todo. Su último turno en The Copper Crown fue una mezcla de nostalgia y tristeza. Cuando le contó a Teresa que había recibido una pasantía en la empresa de Edward, la mujer la abrazó fuerte, con el olor a canela impregnado en su ropa. «Sé que vio fuego en ti», le susurró. «Pero no dejes que ese mundo frío te lo apague. Recuerda siempre quién eres». El lunes siguiente, Valeria subió por primera vez al elevador de acero y vidrio de Westwood Enterprises. 60 pisos en silencio hasta una oficina que parecía un templo de cristal. Todo estaba diseñado para imponer respeto, las paredes transparentes, los pasillos amplios, el murmullo casi sagrado de los empleados trabajando. La llevaron hasta un escritorio blanco, minimalista. Pero antes de que pudiera acomodarse, lo vio. Al otro lado del espacio abierto estaba Adrián Westwood, inclinado sobre una maqueta digital rodeado de su equipo. Su postura era relajada, confiada, dueño absoluto de ese entorno. Entonces levantó la vista. Y la vio. Por un instante, el tiempo se detuvo.
La seguridad de su rostro se borró y dio paso a algo que Valeria reconoció de inmediato: sorpresa, incredulidad y luego, ira pura. Ella sostuvo su mirada. No sonrió, no frunció el ceño. Solo lo saludó con un leve movimiento de cabeza, el gesto de un colega hacia otro. El mensaje era claro. Estoy aquí. No me controlas. Y no tengo miedo. El rostro de Adrián se tensó, su mandíbula se marcó con furia contenida. A los ojos del resto, era solo una pasante más en su primer día. Pero para ellos dos, era el inicio de una guerra silenciosa. Una guerra que nadie más sabía que acababa de comenzar. El ambiente en la oficina de Westwood Enterprises era tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de las computadoras. Los empleados iban y venían con pasos medidos, cuidando no romper la calma de aquel espacio de cristal. Pero bajo esa apariencia de orden, Valeria sentía la tensión como electricidad en el aire. El simple hecho de estar allí ya era una provocación para Adrián Westwood. Él estaba acostumbrado a que todos lo miraran con admiración o miedo, nunca con la serenidad con la que Valeria lo enfrentaba. ¿Eres la nueva?, preguntó uno de los arquitectos jóvenes, un hombre con gafas que parecía más nervioso que curioso. Sí, pasante, respondió Valeria con amabilidad. Ya sabes, los primeros días siempre son duros, añadió él con una sonrisa forzada, como si quisiera advertirle algo. Valeria agradeció el gesto, aunque sabía que su caso no era un primer día normal. No tardó en comprobarlo. Al cabo de unos minutos, un asistente le entregó una carpeta con planos digitales y la invitación a la primera reunión del día, presentación de avances sobre el proyecto en Canary Wharf. El salón de juntas era inmenso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los directivos y diseñadores se fueron acomodando en torno a la mesa larga de cristal. Adrián llegó de último, irradiando la misma seguridad arrogante de siempre. Cuando la vio sentada en una de las esquinas, apretó los labios y se acomodó en la cabecera, sin pronunciar palabra. La reunión comenzó. Los arquitectos mostraron avances de estructuras, cálculos de carga, propuestas de materiales. Valeria escuchaba y tomaba notas en su cuaderno, atenta a cada detalle. De pronto, Adrián interrumpió a uno de los ingenieros. No quiero más retrasos, dijo con voz cortante. Si el acero no llega esta semana, lo reemplazamos con un proveedor turco. El ingeniero intentó explicarle que eso implicaba riesgos en los tiempos de prueba de resistencia, pero Adrián lo calló con un gesto de la mano. Valeria no pudo evitar hablar. Con todo respeto, cambiar de proveedor sin homologar materiales podría retrasar aún más la obra. El silencio se extendió como una sombra. Todos en la sala voltearon a mirarla, como si no creyeran lo que acababan de escuchar. Nadie interrumpía a Adrián. Nadie. Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de furia y asombro. ¿Tú opinas?, preguntó con un tono helado. Valeria sostuvo la mirada. Estudio arquitectura. No soy experta, pero sé que el proceso de verificación es clave. Si se salta, los riesgos son demasiado altos. Un murmullo recorrió la mesa. Adrián clavó la vista en ella unos segundos, luego soltó una risa seca y despectiva. Muy bien, pasante. Toma nota entonces, desde ahora, tú serás responsable de que esos cálculos salgan perfectos. Si fallan, es tu cabeza. Los demás bajaron la vista, incómodos. Valeria sabía que él no lo hacía por confianza, sino para hundirla. Pero respondió con calma. Acepto. Ese fue el primer choque. El primero de muchos. Los días siguientes fueron una prueba constante. Adrián parecía decidido a convertir cada tarea de Valeria en un obstáculo. Le entregaba planos incompletos, le asignaba plazos imposibles y la ponía a presentar informes delante de todos para esperar que se equivocara. Pero Valeria no cedía. Se quedaba horas extras revisando cálculos, comparando materiales, dibujando bocetos. Cuando él intentaba intimidarla con su presencia, ella respondía con silencio firme. El resto del equipo empezó a notarlo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con un respeto silencioso.
Nadie jamás había osado enfrentarse a Adrián, y menos una pasante. Una tarde, mientras Valeria terminaba de trazar un esquema de soportes para las bases del nuevo edificio, uno de los arquitectos mayores se le acercó. «Lo que hiciste en la reunión fue valiente», le dijo en voz baja. «Ten cuidado, Adrián no perdona cuando lo contradicen». «Lo sé», respondió Valeria sin apartar la vista de su cuaderno. «Pero alguien tiene que hacerlo». Adrián, por su parte, estaba consumido por una mezcla de rabia y desconcierto. No podía entender cómo esa joven que había considerado insignificante lo enfrentaba una y otra vez sin miedo. Recordaba el empujón en el restaurante, la humillación frente a todos, y ahora la tenía justo allí, en su territorio, sin ceder ni un centímetro. Una noche, mientras todos se iban, la encontró todavía trabajando en su escritorio. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó con tono sarcástico. «Lo que me asignaste», respondió Valeria, sin levantar la vista. «Alguien tiene que terminarlo». Él se cruzó de brazos, observándola en silencio unos segundos. «Eres más testaruda de lo que imaginé». «Y usted más predecible», contestó ella con calma. Adrián frunció el ceño, sorprendido por la rapidez de su respuesta. No estaba acostumbrado a que alguien lo pusiera en su lugar con tan pocas palabras. Los días se convirtieron en una batalla silenciosa. Él buscaba quebrarla, ella resistía. Él intentaba provocar errores, ella respondía con trabajo impecable. En una ocasión, durante una nueva reunión, Adrián presentó un diseño espectacular pero con fallas técnicas evidentes. Valeria levantó la mano. «Ese ángulo es inestable», advirtió, señalando la proyección en la pantalla. «Con la carga del viento, el peso se distribuirá mal». Todos voltearon a mirarla. El ambiente se volvió pesado. Adrián apretó la mandíbula. «¿Otra vez corrigiéndome?» «No lo corrijo a usted», replicó Valeria con serenidad. «Corrijo el cálculo». El jefe de ingeniería asintió, dándole la razón. Esa vez, Adrián no tuvo más remedio que ceder. Pero el fuego en sus ojos le dejó claro que no iba a perdonarla. Las noches en su departamento eran igual de difíciles. Valeria llegaba agotada, con la mente llena de números y tensiones. Pero cada vez que miraba la foto de Diego en su escritorio, recordaba por qué estaba resistiendo. Un viernes, lo llamó por teléfono. «¿Cómo estás, hermanita?», preguntó Diego con su voz débil pero alegre. «Bien, trabajando mucho», respondió ella con suavidad. «¿Y tú?». «Hoy fue un buen día. El doctor dice que con el nuevo tratamiento me siento más fuerte». «¿Sabías que ayer pude subir las escaleras sin descansar?». Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eres increíble, Diego. Lo haces ver fácil». «Tú también lo eres», dijo él, riendo suavemente. «Solo que aún no lo sabes». Las palabras de su hermano fueron como una inyección de fuerza. No importaba lo que Adrián intentara, ella estaba allí por él. La tensión en la oficina siguió creciendo. Adrián no podía soportar verla resistir, y Valeria sabía que en cualquier momento él daría un golpe más fuerte. Y así fue. Una mañana, al llegar a su escritorio, encontró un sobre con su nombre. Dentro había una citación a una reunión privada con Edward Westwood en su oficina personal, en el piso más alto del edificio. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Qué quería ahora el padre de Adrián? ¿Sería para felicitarla, advertirle, o para mover otra pieza de su ajedrez? Lo único que sabía era que esa reunión cambiaría de nuevo las reglas del juego. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El sobre que Valeria recibió esa mañana parecía pesar 1 tonelada. Dentro estaba la citación a la reunión privada con Edward Westwood en la última planta del edificio. El piso al que pocos tenían acceso, donde se tomaban decisiones que movían millones de libras y cambiaban la silueta de la ciudad. Valeria respiró hondo antes de entrar al ascensor. El trayecto fue silencioso, con el pitido metálico marcando cada nivel que ascendía. Cuando las puertas se abrieron,
Lo primero que vio fue un vestíbulo imponente, con alfombras oscuras y una pared de cristal que dejaba entrar la luz gris de Londres. La secretaria la recibió con una sonrisa neutral y le indicó que podía pasar. Dentro, Arwell estaba de pie frente a un ventanal inmenso, con las manos en la espalda y la mirada fija en el horizonte. La ciudad parecía un tablero de ajedrez desde esa altura, y él el jugador que movía las piezas. «Siéntese, señorita Montes», dijo sin volverse. Valeria se sentó en una de las sillas frente al escritorio de madera pulida. El silencio se extendió durante varios segundos, hasta que él se giró. «Me han llegado informes sobre su trabajo», empezó con tono pausado. «Parece que ha logrado lo imposible, cuestionar a Adrián sin que la destruya en el intento». «Solo hago mi trabajo», respondió Valeria, manteniendo la voz firme. Arwell esbozó una ligera sonrisa, como quien ve confirmada una teoría. «Eso es lo que la diferencia del resto. Los demás hacen lo que él dice porque le temen o porque quieren complacerlo. Usted, en cambio, hace lo que cree correcto». Se inclinó hacia adelante. «Dígame, ¿cómo lo ve?». La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. «¿A su hijo?», inquirió. «Exactamente. ¿Cómo lo percibe?». Ella dudó. Era consciente de que cada palabra sería usada como información en un juego que no terminaba de comprender. Pero no podía mentir. «Es brillante, pero está acostumbrado a que el mundo se doblegue», dijo con cautela. «Y cuando alguien no lo hace, no sabe cómo reaccionar». Arwell la miró con aprobación. «Lo mismo pienso yo. Y ahí radica el problema. Mi hijo cree que todo se soluciona con dinero o con fuerza. Pero usted representa algo distinto, la única fuerza que él no entiende, la de la integridad». Valeria lo observó con desconfianza. «¿Por qué me dice esto?», preguntó. «Porque quiero que entienda su papel», respondió Arwell con frialdad. «Usted no está aquí solo para aprender arquitectura. Está aquí para forjar un carácter que mi hijo nunca desarrolló». «¿Forjarlo o romperlo?», soltó Valeria. Por primera vez, Arwell mostró una mueca de incomodidad, pero se recuperó rápido. «Eso depende de él. Y de usted». La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Cuando Valeria volvió a su planta, Adrián ya la esperaba. La había visto salir del ascensor y no necesitaba explicaciones, sabía que su padre estaba detrás de todo. «¿Qué te dijo?», preguntó con voz tensa, casi un gruñido. «Nada que te importe», respondió Valeria, intentando pasar de largo. Él le bloqueó el paso. «¿Te crees lista porque tienes su atención?», espetó. «No eres más que una pieza de su juego. Y cuando termine contigo, te desechará como a todos». Valeria lo miró sin pestañear. «Tal vez. Pero mientras tanto, seguiré trabajando aquí. Y no voy a dejar que me intimides». Los ojos de Adrián brillaron con rabia contenida. Por un instante, Valeria pensó que iba a perder el control como en el restaurante. Pero se contuvo, dio media vuelta y se marchó con pasos duros. Los días siguientes fueron más tensos que nunca. Adrián parecía obsesionado con probar que ella no pertenecía allí. Le asignaba presentaciones frente a inversionistas, la ponía al mando de cálculos imposibles y la bombardeaba con preguntas técnicas para exponerla. Pero Valeria no cedía. Pasaba noches enteras en vela revisando cada detalle, y cuando llegaba el momento, sus respuestas eran claras, seguras. Una y otra vez, desarmaba sus intentos de dejarla en ridículo. El equipo empezó a murmurar. Algunos veían en ella a una amenaza para el orgullo de Adrián, otros comenzaban a admirarla en secreto. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que algo inusual estaba ocurriendo. Alguien estaba desafiando al heredero de Westwood Enterprises en su propio terreno. Una tarde, durante una junta con inversionistas extranjeros, Adrián mostró un modelo espectacular en la pantalla. La torre brillaba en 3 dimensiones, con ángulos atrevidos y un diseño llamativo. Los inversionistas aplaudieron. Pero Valeria, desde el otro extremo de la mesa, notó un error grave. «Ese diseño no tiene soporte suficiente en la base norte», dijo con calma.
si el viento sopla en dirección contraria, la estructura se volverá inestable. El murmullo recorrió la sala. Adrián apretó los puños. ¿Otra vez interrumpiendo? Espetó con frialdad. Es un cálculo, no una opinión, respondió Valeria. Y si no se corrige, no resistirá. Los inversionistas se miraron entre sí, nerviosos. El jefe de ingeniería tomó la palabra para confirmar que lo que decía Valeria era cierto. La furia en los ojos de Adrián fue evidente, pero no pudo contradecirla. Cuando la reunión terminó, la esperó en el pasillo. Disfruta tu momento, porque pronto se acabará, le dijo en un susurro cargado de veneno. Valeria lo enfrentó con la misma firmeza que en el restaurante. No estoy aquí para disfrutar. Estoy aquí para trabajar. Y no voy a retroceder. Esa noche, en su pequeño departamento, Valeria llamó a Diego como siempre. Su hermano le contó que se sentía un poco mejor, que había podido caminar más de lo habitual. Ella lo escuchaba con una sonrisa, pero por dentro la tensión la consumía. ¿Estás cansada?, preguntó Diego, notando el tono de su voz. Un poco, pero nada que no pueda manejar, respondió ella, ocultando la verdad. Lo que sea que estés haciendo, sé que lo haces por mí, dijo él suavemente. Y te prometo que algún día yo también voy a cuidarte. Las palabras de Diego fueron un bálsamo. Recordarle por qué estaba soportando todo aquello la llenaba de fuerzas. Días después, Arwell volvió a convocarla. Esta vez no en su oficina, sino en una sala privada en el mismo edificio, lejos de miradas indiscretas. He observado la manera en que maneja a Adrián, dijo con voz grave. Y debo admitir que me sorprende. Nadie había logrado ponerle límites de esa forma. Valeria lo miró con desconfianza. ¿Y qué espera que logre exactamente? ¿Que lo convierta en otra persona? No. Eso depende de él. Pero sí espero que, a través de usted, aprenda que no siempre puede salirse con la suya. ¿Y si no lo hace?, preguntó ella con frialdad. Arwell se quedó callado unos segundos, mirando por la ventana. Entonces sabré que no tiene remedio. Las palabras helaron a Valeria. Era como si el propio padre ya estuviera preparado para descartar a su hijo. Esa misma noche, Adrián irrumpió en la oficina de Valeria cuando ella estaba a punto de irse. Cerró la puerta con un golpe seco y se apoyó en el escritorio, mirándola fijamente. ¿Qué le dijiste a mi padre?, preguntó con voz baja y peligrosa. Valeria lo miró directo a los ojos. La verdad. ¿Y cuál es esa verdad?, insistió, acercándose. Que no puedes intimidarme. Ni comprarme. Ni quebrarme. Por un instante, Adrián se quedó en silencio. Luego soltó una risa amarga. Ya veremos cuánto tiempo te dura esa valentía. Salió de la oficina dejando tras de sí un silencio pesado. Valeria se apoyó en la mesa, respirando hondo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que el verdadero desafío no era solo sobrevivir a Adrián, sino no perderse a sí misma en el proceso. Los días en Westwood Enterprises se convirtieron en una rutina de tensión constante. Cada mañana, Valeria subía al piso donde trabajaba el equipo de arquitectura y sentía como todas las miradas se posaban en ella. No era una simple pasante, era la mujer que se había atrevido a desafiar al heredero. Adrián Westwood parecía empeñado en ponerla a prueba cada minuto. Organizaba reuniones sorpresa, cambiaba los plazos a último momento, le entregaba encargos imposibles de cumplir. Pero Valeria resistía. Su fuerza no estaba en gritar ni en imponerse por la fuerza, sino en la calma con la que respondía a cada intento de derribarla. Los demás empleados empezaron a notarlo. Algunos, en silencio, comenzaron a admirarla. Otros, temerosos de las represalias de Adrián, preferían fingir indiferencia. Pero el ambiente estaba cambiando, y Adrián lo sentía. Una tarde, durante una revisión técnica del proyecto en Canary Wharf, Valeria presentó una propuesta alternativa para reforzar la estructura de una de las torres. Explicó con detalle cómo ciertos materiales podrían optimizar los costos sin poner en riesgo la seguridad. Los ingenieros asentían, convencidos.
Incluso uno de los inversionistas presentes le dio la razón. Adrián, en cambio, se levantó de su asiento con el rostro enrojecido. ¿Así que ahora la pasante dicta las reglas del proyecto?, soltó con sarcasmo. Valeria no se inmutó. No dictó reglas. Señaló errores que pueden costar caros si no se corrigen. El silencio en la sala era absoluto. Todos esperaban la explosión de Adrián, pero en lugar de eso, él la miró con una intensidad diferente. No era la furia de antes, sino algo más complejo, desconcierto, tal vez hasta respeto, aunque disfrazado de enojo. Las semanas pasaron. La guerra fría entre ellos seguía, pero algo había cambiado. A veces, en medio de una discusión técnica, Adrián parecía escucharla de verdad. No lo admitía, pero empezaba a considerar sus puntos. Una noche, Valeria salió tarde de la oficina. Caminaba por el pasillo vacío cuando escuchó pasos detrás de ella. Al girar, lo vio, Adrián, con las manos en los bolsillos, siguiéndola. ¿Sabes qué es lo peor de ti?, dijo él de pronto. Ilumíname, respondió ella con ironía, cansada de sus provocaciones. Que no puedo quebrarte, confesó con voz baja, casi con frustración. Todos ceden. Todos terminan haciendo lo que quiero. Pero tú no. Valeria lo miró fijamente. Tal vez porque yo no tengo nada que perder, contestó con calma. Y porque no me interesa tu aprobación. Por un segundo, Adrián bajó la mirada. No respondió. Se limitó a caminar hacia el ascensor y desaparecer entre las puertas metálicas. Esa misma semana, Arwell volvió a convocar a Valeria. Esta vez, su tono era distinto. Ha logrado lo que yo no pude, admitió. Por primera vez, mi hijo se enfrenta a alguien que no puede comprar ni intimidar. Valeria lo escuchaba con los brazos cruzados. No vine aquí a salvar a nadie, le recordó. Vine porque usted me obligó. Edward asintió lentamente. Y aún así, está marcando una diferencia. Tal vez eso era lo que necesitábamos. Pero no todo era victoria. El estrés estaba cobrando factura. Valeria pasaba noches enteras sin dormir, revisando cálculos y soportando la tensión diaria. A veces, en el silencio de su departamento, se preguntaba si estaba perdiéndose a sí misma. Entonces llamaba a Diego. Su hermano le contaba con entusiasmo que el nuevo tratamiento estaba funcionando, que se sentía más fuerte, que los médicos estaban sorprendidos con su avance. Y cada palabra le recordaba que todo valía la pena. Aguanta, hermana, le decía él. Porque lo que estás haciendo ahora nos está salvando a los dos. El punto de quiebre llegó en una reunión con inversionistas internacionales. Adrián presentó un plan ambicioso, lleno de detalles espectaculares, pero con un error que Valeria había detectado horas antes. Cuando lo mencionó, él la interrumpió frente a todos. Ya escuchamos suficientes correcciones de la señorita Montes, dijo con desdén. Es una pasante, no una experta. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la cabeza. Se levantó y, con voz firme, explicó los cálculos, mostrando en pantalla la falla que podía comprometer toda la obra. El silencio fue sepulcral. Los inversionistas se miraron entre sí y finalmente uno de ellos habló. La señorita tiene razón. Si no corrigen eso, el proyecto será inviable. Adrián se quedó inmóvil, la furia reflejada en su rostro. Pero no pudo contradecirla. La sala entera había sido testigo. Valeria volvió a sentarse, con el corazón latiendo a mil, consciente de que ese momento marcaría un antes y un después. Al terminar la jornada, Arwell la llamó a su oficina por última vez. Hoy ha demostrado que no está aquí por casualidad, dijo, observándola con esos ojos de acero. No sé si mi hijo aprenderá la lección, pero usted ya dejó una huella en esta empresa. Valeria respiró hondo. No sé si quiero seguir siendo parte de sus juegos, admitió. Pero sé una cosa. No vine aquí a callar ni a doblarme. Edward sonrió apenas, como quien acepta una verdad incómoda. Y por eso es que, gane o pierda, usted ya ha cambiado el tablero. El lunes siguiente, Valeria entró de nuevo a la oficina.
Adrián estaba allí, frente a su equipo, con la misma pose arrogante de siempre. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo había cambiado. Ella le sostuvo la mirada con serenidad, sin miedo. Y él, aunque intentó mantener su fachada, no pudo evitar apartar los ojos unos segundos. En esa pequeña victoria silenciosa, Valeria entendió algo: no se trataba de derrotar a Adrián, sino de demostrar que había otra forma de resistir. Una forma que ni todo el dinero ni todo el poder podían destruir. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.